En el año 1982, Ramón Colombo, un periodista muy conocido por todos ustedes, hizo una serie de entrevistas al profesor Juan Bosch. Quizás, para mi gusto, quizás sea el ciclo de entrevistas más íntimo que se le pudo haber hecho al mismo Juan Bosch, y muchos de ustedes lo recordarán. En la última entrega vinieron las preguntas difíciles sobre el futuro y sobre su vocación. Y Juan Bosch confesó algo que impactó profundamente. Él decía que su vocación fundamental era la escultura, pero que él nunca pudo desarrollarla. Y que todo lo demás que hizo, lo hizo tratando de servir a su sociedad, a la sociedad donde le tocó vivir, pero que si lo hubiesen dejado escoger, hubiese sido escultor. Pero ¿qué ocurre? Que no tenemos a un Juan Bosch escultor, sino que tenemos a un Juan Bosch narrador, prácticamente en el continente latinoamericano considerado como uno de los maestros de la narración, especialmente del cuento, a un Juan Bosch dedicado al análisis político, con una gran cantidad de obras, comenzando con Póker de Espanto en el Caribe en el 55, hasta el PLD, un partido nuevo en América, ya finalizando los años 80, casi en el 1990, y a un Juan Bosch, constructor de partidos y de acción política. Tanto el PRD como el PLD son hechura de él, aunque él propiamente no es fundador del PRD, como él mismo lo dice en ese libro, sino Cotubanamá Enríquez. Prácticamente después de 2 o 3 años de fundado el PRD en La Habana, Bosch fue el que lo dirigió y le dio su forma hasta que en el año 73 sale del PRD y funda una nueva organización que es el Partido de la Liberación Dominicana. Por supuesto, Bosch se le puede ver desde otras dimensiones, pero esas son 3 dimensiones fundamentales. En la noche de hoy tenemos al doctor José Antonio Baujín, profesor titular y decano de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, que nos viene a tocar el tema de Alejo Carpentier y la fundación de un imaginario caribeño, que entronca perfectamente con un Bosch narrador, pero sobre todo con un Bosch que se formó en términos políticos, en términos sociales, y gran parte de su sensibilidad la formó en La Habana de los años 40. Recuérdense que Juan Bosch es producto en gran medida de lo que fue la Cuba de los años 40 y parte de los años 50. Entonces le damos la bienvenida y lo dejamos con ustedes, con el doctor José Antonio Baujín. Bienvenido. Agradeciéndole a la Fundación Global para el Desarrollo y a la Cátedra Juan Bosch, auspiciada por la República Dominicana, por la Fundación, por la Universidad de La Habana, la oportunidad que me dan de estar aquí. Para mí es un sueño largamente acariciado estar en República Dominicana. Estar aquí para mí significa estar en la tierra de Atuey, que es tanto nuestro como de ustedes, y que en términos de una cultura caribeña, pues es el primer resorte, digamos, fundacional. Es aquel primero en quien fundar un imaginario de resistencia cultural, y nos llega justamente de la República Dominicana para hacerlo nuestro y para hacerlo de toda la región. También para mí estar aquí es estar en la tierra de Máximo Gómez. Y decíamos ahora conversando previamente que quizás no haya definición mejor para los cubanos, o al menos yo no la encuentro, que aquella que nos legó el generalísimo, aquella que reza que los cubanos nos viven y se pasan, y creo que eso nos define muy bien a todos nosotros. De manera que también es estar en un lugar que sin lugar a dudas resulta uno de los enclaves culturales más fuertes de toda la región, que es República Dominicana, en un sentido de existencia compartido con Cuba, y finalmente celebrar y festejar el hecho de que se le esté brindando un apoyo significativo al diálogo cultural entre nuestros pueblos. Hablando de un imaginario cultural en el Caribe, estamos hablando de una comunidad de intereses que comparten regularidades históricas esenciales desde los orígenes y en todo su desarrollo,
y que obviamente dentro de los retos que está imponiendo el mundo de hoy, impone también una comunidad, que es comunidad en primer lugar cultural, para enfrentar los retos económicos, políticos, sociales de la región. Sin un entendimiento cultural, el resto de un entendimiento cultural que parta de la historia para saber de dónde venimos y quiénes somos, para que ese entendimiento cultural nos dé los enclaves, las bases más sólidas para el enfrentamiento del presente y del futuro, del que voy a estar hablando a través de la imagen que lega Carpentier como uno de los fundadores. En efecto, un fundador de una imagen del Caribe que comparte en este sentido con la obra de Bosch. Es otro de los grandes adelantados de la región, es otro de los grandes descubridores de la región. Y hablamos de descubridores y hablamos de adelantados, de constructores de imaginarios, porque somos de una tierra que nace modernamente bajo el imperio de la dominación, bajo el imperio de la subalternidad a que nos conducen, del sentimiento de marginalidad, de preterición, que está completamente acendrado en la médula de la imagen primera de nuestras culturas, de nuestras tierras, que no son imágenes construidas por nosotros mismos, que son las imágenes que nos construyeron, que el otro construyó de nosotros y que nos lega ese papel de segundones en cualquier caso de la historia. De manera que en tierras tan bien definidas por aquella quintilla del sacerdote dominicano de San Antonio de los Caballeros: de ayer español nací, a la tarde fui francés, a la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. Justamente en esa confusión de identidades, el problema del descubrimiento de nuestras esencias, de saber quiénes somos, es un problema todavía vigente hoy. De ahí que la labor de intelectuales tan prestigiosos como Bosch y como Carpentier consiguen madurar una visión digna desde el estatuto de los vencidos, desde esa otra edad que marca el discurso legitimado y legitimante de la historia, de esa voz que finalmente rompe el silencio de nuestras tierras y se siente una voz dialogante, comunicante, para con el otro, para con ese allá que decía Carpentier, para quien era tan importante el diálogo entre el acá nuestro y el allá del otro, del europeo en este caso. Por lo tanto, no son voces resentidas, son voces de su tiempo, que saben que la historia hay que mirarla críticamente, pero hay que aceptarla. Y el conocimiento de esa máxima es lo único que permite mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, no con los ojos del resentido, no con los ojos de un vengador que no tiene finalmente a quién atacar, porque los vivos no son exactamente responsables de lo que sucedió y marcó nuestra existencia ya en tiempo demasiado atrás. Dentro de la fundación de ese imaginario del Caribe, es una fundación necesariamente postcolonial. Nuestras literaturas y culturas coloniales estuvieron muy marcadas por la influencia, estuvieron muy marcadas por la mimesis, estuvieron por otro lado muy marcadas por el ámbito de la soledad, por las voces más importantes de nuestras culturas coloniales. Fueron voces bastante locales, aunque dentro de ellas estuviera latiendo ese sentimiento de universalidad y de voz propia en nuestra literatura. Sin lugar a dudas, ahí estaría José María Heredia para marcarle a la literatura cubana y a la literatura de la región un punto de inflexión bastante alto. Poscolonialmente es que podemos enfrentarnos
con la generación que madura justamente con las vanguardias a inicios del siglo XX. Una generación deudora de los movimientos y del pensamiento emancipatorio de toda la América y básicamente de la región caribeña. Es justamente esa generación la que va a tener la misión fundamental de construir nuestra historia desde nuestro ángulo, desde nuestra mirada, o al menos empezar a hacerlo. De esa generación es Alejo Carpentier, nacido, como sabemos ya, en Lausana, Suiza, y muy rápidamente llevado a La Habana por su padre francés y madre rusa. Quizás esa peculiaridad, que no lo es tanto en el ámbito de una región llena de resultados de transculturaciones, de fusiones, de emigrantes que se insertan y resultan seres transculturados a la larga. Alejo Carpentier, por esa peculiaridad, va a tener una formación en La Habana de principios de siglo, va a tener una formación excepcional, va a tener una formación políglota, va a ser educado bajo los principios de una muy sólida cultura, pero va a insertarse de lleno, que es lo que el ámbito materno, el ámbito casero del hogar no le da. Va a insertarse rápidamente en la generación de los movimientos sociales, de los movimientos de pensamiento más importantes con los que se abre definitivamente el siglo XX nuestro. Nuestra vanguardia también tiene el carácter ancilar que se comunica a toda la literatura y a la cultura de nuestra región. Es justamente al lado de Mella, es al lado del minorismo cubano de los años 20, donde Carpentier va a fraguar esa necesidad de trascender a través de la cultura. Es donde va a fraguar esa necesidad de, dentro de la cultura, construir un imaginario propio, un imaginario de nuestras tierras. Paradójicamente, la obra de Carpentier ha sido en muchas ocasiones una obra muy criticada, una obra criticada como afrancesada. Yo creo que parte del no entendimiento y de una lectura no rigurosa y atenta a los presupuestos de los cuales está partiendo Carpentier y de lo que quiere hacer y decir. En la médula, en el centro, en ese texto seminal, en el caso de Carpentier, va a encontrarse El reino de este mundo. Es una novela de 1949, como todos saben. Hablábamos aquí al principio de la importancia de la década del 40, es capital, yo creo que para toda la región, y no solamente caribeña, sino del ámbito latinoamericano. Es el momento en el que fragua definitivamente un movimiento de renovación continental que se da no solamente en la forma a que vamos a encontrar como renovadora en el ámbito de la literatura y el arte, sino también a nivel del pensamiento, que creo que es lo más importante, de la maduración de determinadas ideas que se canalizaban necesariamente a través de formas nuevas. En ese proceso de búsqueda, en el caso de Carpentier, que comienza en su década genésica, en aquella que marca la segunda mitad de los años 10 y la primera mitad de los años 20, a partir de un proceso de enfrentamiento y de construcción de la memoria, muchas veces encontramos una frase repetida, a veces hasta el cansancio, que es rescatar la memoria. La memoria, lo primero que hay que hacer es construirla. Y nuestra memoria, lamentablemente, era una memoria legada por el otro que nos dibujaba, por el otro que nos escribía y escribía nuestra historia. En la generación de primera, la generación para nosotros, la generación de la Primera República o la primera generación republicana, se da la tarea de construir ella misma una memoria, sin desconocer los metarrelatos que le habían sido dados, el legado anterior. Empieza a estudiar la historia para construir esa memoria. Tengamos en cuenta que esa figura descomunal, que es la figura para nosotros de José Martí, es una figura prácticamente desconocida a principios de los años 20.
desconocida en términos de obra. ¿Cuál obra de Martí, cuántas obras de Martí se habían publicado y difundido en una Cuba con un estatuto al que no convenía las ideas del apóstol? De manera que Carpentier es esa figura que automáticamente identifica la materia América como una materia pendiente y una materia a la que hay que dedicar un esfuerzo enorme para poder vencer prácticamente de la nada. Y comienza a estudiarla de la misma medida en que no abandona el conocer la herencia mejor de nuestras literaturas. En la propia savia de Martí. Martí decía que solamente se podía hacer culto para ser libre. Y en ese ánimo de ser lo más culto posible, de enfrentarse al gran conocimiento, de enfrentarse a la gran herencia que lega lo mejor del espíritu de la humanidad, está el diálogo con la Grecia clásica y con la Grecia nuestra. En ese mismo sentido va a estar trabajando la generación de vanguardia cubana y básicamente la generación de vanguardia que está animando al continente. Ese diálogo es muy necesario para el entendimiento del método creativo que llega a esa construcción fundacional de una imagen de América. ¿Y cuáles son sus claves? Para hablar de la obra de Carpentier, generalmente en 1953, la fecha en la que publica Alejo Carpentier esa novela, su tercera novela, Los Pasos Perdidos, es una fecha clave para el escritor. La mayor parte de los estudiosos de Carpentier tienden a confirmar la madurez narrativa que alcanza Carpentier en la construcción de Los Pasos Perdidos, ya cuando está viviendo en Caracas, donde radicará por un número de años considerable, 13 años. La importancia de Los Pasos Perdidos a veces ha disminuido considerablemente la de El Reino de este Mundo de 1949. Sin lugar a dudas, una novela a la que en este año, en el año en el que nos encontramos, conmemoramos 60 años de existencia. Desde mi punto de vista, es una de las novelas que van a marcar, no solamente en Carpentier, sino para la literatura de la región, una nueva manera de expresarnos, una nueva manera de considerar la realidad latinoamericana, de expresarla en términos de literatura, de arte, pero también expresarla en términos de historia, porque la literatura de Carpentier, si también de adelantada tiene, es que considera el metarrelato histórico como un constructo que por lo tanto no es objetivo y que puede variar. Esa es una idea tan sostenida en el pensamiento de hoy a través de la emergencia de los discursos teóricos de la posmodernidad. Sin embargo, en el caso de Carpentier es un caso singular porque desde muy temprano identifica que quizás sea el arte y la literatura el medio más eficaz para revelar nuestras propias realidades históricas. Ahí estaría el caso de El Reino de este Mundo. Podría poner el caso del Siglo de las Luces, que es una novela que comparte tiempo histórico con El Reino de este Mundo, enfrentándose al momento crucial de la Revolución Francesa, pero mirándola desde el ángulo nuestro y desde el protagonismo que nuestra región puede alcanzar en un momento tan convulso, en un momento tan singular, tan significativo en términos globales para la historia moderna del hombre. De manera que ya con esa intención hay una voluntad de subvertir los códigos con los que generalmente habíamos sido vistos del papel de sujetos preteridos de la historia, de sujetos marginales de la historia. Pasamos a ser en relatos históricos sujetos que forman parte de papeles protagónicos de la gran historia internacional. La obra de Carpentier está animada por esa necesidad de fundar un discurso histórico y con él fundar esa imagen. Si repasamos la obra de Carpentier,
aunque de manera fragmentada y no necesariamente el orden de las obras sigue linealmente la cronología de la historia, reorganizando sus obras, nos damos cuenta que cubren el aspecto histórico que va básicamente del descubrimiento y la conquista de América a la Revolución Cubana, finalizando la primera mitad del siglo XX. De manera que a partir de ahí hay una voluntad de reescritura desde una mirada nueva, desde una mirada americana, desde una mirada caribeña de nuestra historia y de la historia internacional. Para esa maduración que consigue el pensamiento de Carpentier en Cara al Reino de este Mundo de 1949, hay una figura que marca también un hito dentro de este momento de renovación, que es la figura de Jacques Rouman. Poco visto el enlace entre Carpentier y la obra de Jacques Rouman. A mí me parece que conmemorando los 60 años del Reino de este Mundo, es hora de ubicar el diálogo que establece Carpentier y su proceso creativo, su método de trabajo, ese por el que es tan conocido como creador de soportes teóricos, a veces demasiado engrandecidos y tomados como grandes discursos de la ontología americana, como es lo real maravilloso y el barroco americano, que en una lectura muy personal y por lo tanto sé que sujeta a mucha polémica, me parecen más declaraciones de poética personal que discursos de intelección de la realidad americana. Para llegar a eso yo creo que la experiencia de la región es muy importante. El diálogo de Carpentier generalmente se ha ido a buscar en un diálogo con los grandes sujetos de la creación europea y de la creación norteamericana. Muy poco ha avanzado la bibliografía, por otro lado, descomunal que ha ido generando la obra de Carpentier en torno a los diálogos con las figuras, con las grandes obras y nombres de nuestra propia historia cultural, de nuestra propia historia literaria, más allá de aquellos nombres que están íntimamente ligados a su producción, en este caso los nombres de los grandes músicos cubanos y latinoamericanos que son Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla, quizás también Carlos Chávez, quizás también, sin lugar a dudas, en el último momento de Carpentier, el gran músico brasileño Héctor Villalobos, que en el plano de la plástica tendría nombres como los de Wilfredo Lam, por ejemplo, y que en el plano de la literatura, sobre todo se uniría en el gran momento del boom narrativo de los 60 a las grandes voces que van a reconocer en Carpentier el padre vivo de todas sus plumas, del famoso cuento de García Márquez, que después de haber leído El siglo de las luces, destruyó las páginas manuscritas que tenía hasta entonces de lo que iba a ser su gran novela 100 años de soledad y partió prácticamente de cero a escribirla, ¿no? O los grandes discursos de elogio que entonces recibe de nombres tan diversos como Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar, etc. Fuera de estas menciones y vínculos, muchas veces sin traspasar las fronteras de la mera enumeración, los diálogos intrínsecos de la obra de Carpentier con figuras de nuestra creación latinoamericana y caribeña son poco frecuentes. Voy a hacer una precisión porque puede llamar mucho la atención que estemos hablando de una construcción de una imagen caribeña cuando quien conoce la obra de Carpentier y lee sobre todo buena parte de sus textos teóricos, críticos, se enfrenta siempre a los problemas de definición de la noción de lo latinoamericano y no exactamente del Caribe. Quizás la reflexión que puede explicarlo transitaría por un camino bastante extenso.
bastante grande, que ahora sería del todo imposible poder transitar. Sintetizándolo un poco, tendríamos que precisar que la noción Caribe es una noción bastante actual. Es una noción que llega a insertarse verdaderamente dentro del pensamiento, quizás a partir de la década del 70, momento en el cual Carpentier incorpora esa noción y empieza a versar directamente sobre ella. No nos habíamos todavía puesto de acuerdo sobre qué cosa era lo latinoamericano, claro, y empezamos rápidamente a hablar del Caribe. Yo creo que lo más importante no es exactamente que en el discurso explícito lo reconociera, sino que la realidad histórica estaba ahí, que hablaba de una comunidad cultural que en efecto está marcada, que tiene la huella profunda del drama del negro frente al drama del indígena, que puede resultar superior en la tierra firme, digamos, como la generación de Carpentier llamaba al continente, llamaba a Latinoamérica. Y quien repasa la obra de ficción de Carpentier puede darse cuenta que está girando todo el tiempo en el ámbito caribeño. Carpentier fue uno de los pocos escritores de su generación, intelectuales de su generación, que conoció in situ prácticamente todo el ámbito del Caribe. Lo recorrió físicamente, no solamente a nivel de lecturas, no solamente a nivel de imagen proyectada, construida en filmes y documentales, sino una experiencia obtenida de manera personal de sus viajes alrededor del Caribe, visitando sus tierras. Esa es una experiencia que vive Carpentier a lo largo de toda su trayectoria vital, de toda su trayectoria profesional. Y su mundo ficcional está versando básicamente sobre las realidades del ámbito caribeño. Yo creo que esa es una particularidad que tiene también que ver con una intuición de un gran hombre, de un gran maestro como fue Alejo Carpentier, que parte también de esa peculiaridad formativa que lo llevó no solamente al conocimiento de la gran ciudad, en este caso de La Habana, sino también a las realidades del campo. Y por lo tanto entró en contacto no solamente con el mundo, digamos, de la gran cultura, sino con el mundo de una cultura popular que estaba muy marcada por la fusión, por esa transculturación, mucho más a flor de piel en la emergencia de una cultura mulata, de una cultura criolla, de una cultura resultado de la fusión entre básicamente lo hispano y lo afro que caracteriza buena parte de nuestra región. Al final, la cultura del europeo y la cultura del africano para dar cabida a un mundo mayor que no solamente tiene la herencia hispana, sino también la herencia francesa o la herencia inglesa o la herencia holandesa y tantas otras, como marca en efecto la quintilla dominicana con la que prácticamente empecé. El 23 de agosto de 1944, las páginas habaneras del periódico Información, apenas 5 días después del lamentable fallecimiento de Jacques Rouman, en pleno vitalismo creativo y liderazgo político, contenían la declaración de reconocimiento a la maestría de un ideador según el afortunado concepto martiano. Firmaba el texto homenaje la pluma de quien se convertiría en otro grande de las letras del Caribe, un intelectual en mucho coincidente y continuador de las tareas que emprendiera el escritor haitiano con el reino de este mundo, Alejo Carpentier. El cubano acababa de publicar un capítulo de novela, así titulado, en las páginas de la Gaceta del Caribe, en el número 4 de mayo de 1944, sobre la historia de Henri Christophe, trasluciente de pasión y razón de Haití, y la misma revista había dado a conocer días antes la posible traducción carpenteriana de Gobernadores del Rocío. No es difícil sentir detrás de este último hecho la mano de Nicolás Guillén, una de las figuras clave de la Gaceta del Caribe y amigo entrañable de Rouman, a quien éste había dejado una copia manuscrita de la novela a su paso por La Habana en fecha cercana.
junto a su propia traducción de la poesía del autor de Motivos de Son. En el artículo de referencia, Jacques Rouman, Carpentier rendía tributo al saber y a la importante contribución del etnólogo y del escritor haitiano. De la traducción enunciada no queda constancia siquiera de que haya sido iniciada la empresa. No podemos olvidar que Carpentier muy rápidamente va a instalarse en Caracas por 13 años. Pero quien conoce del papel desempeñado por el autor de Los Pasos Perdidos en la puesta en marcha del proyecto editorial de la Revolución Cubana, no deja de enlazar su nombre a la edición de Gobernadores del Rocío por la Imprenta Nacional de Cuba de 1961. Con mucho placer, previo a entrar aquí, vi una edición conmemorativa de Gobernadores del Rocío que hizo justamente la Fundación Global para el Desarrollo. Aunque asociados Carpentier y Rouman en el discurso crítico, la posibilidad de estudiar el diálogo que producen sus respectivas obras se perfila mucho más rico de lo que se ha podido colegir. Y es que, entre otros factores, la caribeñidad de ambos autores los instala en zona de problemas no resueltos en los estudios. Antonio Benítez Rojo, en su fundacional texto La isla que se repite, enuncia una serie de obstáculos para una sistematización del Caribe: fragmentación, inestabilidad, recíproco aislamiento, desarraigo, complejidad cultural, dispersa historiografía, contingencia, provisionalidad. Por su parte, Margarita Mateo, desde su iluminador libro Narrativa Caribeña, Reflexiones y Pronósticos, insiste en la idea de que la no sincronía del discurso literario caribeño, en correspondencia con el desigual avance histórico de sus distintas áreas, implica problemas serios para el estudioso literario en pos del estudio integral del Caribe, la periodización, por ejemplo, así como el plurilingüismo de la región y la pluralidad étnica que le es consustancial. Los problemas del descentramiento caribeño, de la resistencia a la intelección de este espacio, desde los presupuestos que la dominante cultural metropolitana occidental ha impuesto, continúan siendo una amenaza para la investigación. Este espacio fractal, rizomático, crisol de culturas, impone grandes retos en su estudio. La voluntad política de nuestras sociedades en la actualidad y los caminos del pensamiento cultural de hoy resultan propicios para la actualización de un problema acucioso dentro de los estudios sobre la literatura, la cultura, la identidad regional caribeña y latinoamericana. La necesidad de investigaciones que logren traspasar las visiones inmanentistas de la obra de arte, las intervenciones críticas localistas, nacionales, perdóneseme la redundancia, y particularmente en lo literario, lo monolingüístico, para conseguir una comprensión sistémica de los procesos de conformación cultural. Solo en la zona de diálogo de obras, autores, tendencias, culturas nacionales, lenguas, está la clave de la fisonomía de la cultura de un pueblo y de los pueblos. Ello es más perentorio en los dominios de eso que solemos llamar, la mayoría más por comodidad y requerimientos coyunturales que por comprensión, Caribe. De ahí la importancia del establecimiento de una perspectiva comparatista en los estudios literarios caribeños. En ese sentido, Maggie Mateo habla de la necesidad del estudio de la circulación de la literatura caribeña en el área e incluso de las traducciones, de dependencias posibles entre autores del Caribe. Influyó, por ejemplo, en préstamos temáticos, en reminiscencias, en impulsos creadores, Jacques Rouman en Nicolás Guillén o René Maran en Alejo Carpentier o en Claude McKay, dice la estudiosa. El camino transitado por la literatura comparada desde su fundación en el siglo XIX bajo la égida positivista hasta hoy, no solo ha sido largo, sino también muy accidentado en medio de las luchas por ocupar un lugar como disciplina literaria entre la historia, la teoría y la crítica. Después de su principal estadio de crisis en la década de los 60, se resuelven las tensiones entre las llamadas escuelas francesa y norteamericana con la aceptación de enfoques investigativos que sin tener en cuenta las relaciones de contacto entre obras y autores y los fenómenos de poligénesis insertados en el proceso de polivalencia que promueve la posmodernidad. El problema de su indefinición metodológica no zanjado, pese a contribuciones importantes en este sentido, parece dilucidarse igualmente con la aplicación funcional de las herramientas que proporcionan el resto de las ciencias literarias, desde una postura pluralista en lo crítico teórico, aunque hay estrategias que parten específicamente
de los presupuestos de la estética de la recepción, la transtextualidad, la semiótica y las concepciones sistémicas de la literatura, por ejemplo. Hoy se entiende la literatura comparada como espacio de encuentro, de anagnórisis, en el sentido griego, de lo que los antiguos latinos llamaban colloquium, de conocimiento mutuo, de ruptura de cadenas de colonización cultural. Y resulta paradójico que una región como la nuestra, con el estigma del sujeto colonializado y con la manía de estudios identitarios, no explore con más recurrencia las rutas emprendidas por esta materia. Ahora bien, nuestras literaturas nacidas modernamente bajo el imperio de la dependencia y la mímesis desfasada de las áreas metropolitanas presentan innumerables problemas a resolver en la zona de contacto con literaturas de otros idiomas, pero también precisan de la dilucidación del universo de interferencias mutuas con el cuerpo y la sombra de una cultura otra, la del colonizador propio. No es ocioso ilustrar con el caso hispanoamericano que el debate sobre el carácter distintivo o no de nuestra literatura, ya no digamos literaturas latinoamericanas en plural, se inicia en el siglo XIX y por más que resulte increíble y hasta escandaloso, sigue abierto hoy, a veces de manera muy soterrada. La certeza de que una historia de la literatura latinoamericana y caribeña solo es posible desde una perspectiva comparatista por razones de conformación y desarrollo histórico de nuestras expresiones literarias y artísticas, ha conducido a nuestros intelectuales a validar suficientemente la importancia de análisis comparatista no solo entre obras y autores y períodos de las letras europeas y latinoamericanas y caribeñas, sino también entre las propias literaturas del patio, dada su intrínseca diferencia dentro de la unidad, totalidad contradictoria, tal como lo enunció Cornejo Polar para Latinoamérica, válida aseveración que se potencia cuando se identifica lo caribeño. Resulta ya en el caso de Carpentier impostergable emprender la revisión crítica de su bibliografía. Indiscutido novelista cumbre de la literatura cubana, tiene decenas de ediciones de sus textos en casi todos los idiomas, miles de lectores, sinnúmero de estudios y homenajes, reciclaje permanente de sus teorías estéticas y de su progenie ficcional en nuevos creadores y nuevas obras. No han hecho esto sino confirmar y engrandecer el lugar cimero que ocupa dentro de la producción literaria del gran siglo de oro en las letras universales que constituye la centuria que apenas concluyó. Tal pareciera que cada empeño investigativo que surge irremediablemente se lanzara a descubrir nuevos mediterráneos, después de tanta letra impresa a él dedicada y tanta lluvia sobre mojado. Pero la realidad es bien distinta. Si la relevancia de su escritura de ficción, de su labor como teórico, ensayista, crítico y promotor cultural ha sido y está siendo ampliamente evaluada y documentada por numerosos especialistas, resultan inéditos o insuficientes, en cambio, las pesquisas investigativas en torno a los procesos genésicos de sus ideas y obras, su recepción de la crítica del arte y la literatura universales, en particular de Latinoamérica y el Caribe, fraguada en publicaciones diversas durante toda su carrera y que constituye, por supuesto, cimiento de su muy reconocida erudición. Los trabajos que, amparados en los dominios de la literatura comparada, sitúen científicamente su producción y particular poética en el concierto de la creación mundial y lo confronten seriamente con las primeras figuras y tendencias literarias del siglo XX. Esto resulta esencial para la comprensión del conjunto del quehacer carpenteriano. La correlación entre el qué, el cómo y el por qué en el escritor todavía exige esfuerzos varios y sistemáticos para alcanzar una hermenéutica carpenteriana enriquecida con las múltiples lecturas que ofrece su universo creativo, coherente y unitario, tras la aparente multiplicidad de tareas e intereses que abarca. Como Carpentier, el autor haitiano Jacques Rouman cada día se acrece en la estimativa de lectores y especialistas en un proceso que no tiene indicios de declinar en mucho tiempo. Ambos comparten el estatuto de canonizados por la tradición y el presente. Ambos el carácter de visionarios de un futuro que no les cupo habitar, pese a que la crítica muy tempranamente identificó la producción de Carpentier con la manera de hacer del escritor haitiano y la mención de Gobernadores del Rocío se hace casi obligatoria
cuando se repara en Ecueyambao o en el reino de este mundo por razones de genealogía literaria ilustre. No abundan, sin embargo, los estudios que con la profundidad necesaria los enfrente comparativamente. Es más, debemos reconocer que las investigaciones sobre el dialogismo de esa escritura carpenteriana con la literatura del continente son recientes y han solido ir a buscar los contactos preferentemente en el terreno latinoamericano. Una hipótesis investigativa debe considerarse interrogativamente en principio. La mía partió desde varias direcciones, aunque convergentes al final. ¿Cómo y cuándo llega Rumán a Carpentier? ¿En qué contexto? ¿Qué espectro de lecturas suyas dominó al cubano? ¿Qué juicios emitió éste sobre la obra del creador de Gobernadores del Rocío? ¿En qué medida zonas de la producción carpenteriana pueden contener marcas de Rumán a nivel transtextual? ¿Se agotan las posibilidades de estudio común en la frontera entre ambos, o sea, a partir de relaciones de contacto? ¿O es funcional invertir también la causalidad e iluminarse recíprocamente la exégesis de los dos? Esto me lleva al entendimiento, una investigación justamente en la que me encuentro, a propósito de los 60 años del reino de este mundo, me llega a colegir que Carpentier se integra como Jacques Rumán a un movimiento en nuestra región de vanguardia, quizás el más importante de todos, que se conoce como negrismo. En el caso de Rumán, sabemos todos que aquella corriente indigenista que reconoce Haití, pero que finalmente no comparte, digamos, los intereses con aquella dominante cultural que identifican nuestros estudiosos, nuestros intelectuales, nuestros escritores y artistas en ese momento, que es que la visión emanada desde nuestra literatura y el arte era una visión blanca, es una visión construida a imagen y semejanza, a imagen y semejanza, a imagen y semejanza, disculpen, a imagen y semejanza de la cultura del dominador y por lo tanto de la cultura del blanco. En el caso de nuestra cultura, de la cultura cubana, ahí está la importantísima obra de Fernando Ortiz, el gran etnólogo, antropólogo cubano, que empieza a investigar y a enfrentarse justamente a ese mundo de transculturación que él mismo define, cuya categoría que él mismo define, que genera esa obra diversa, ese producto cultural sui generis, nuevo, completamente novedoso, que es la cultura de nuestras regiones. Y va a colindar, por lo tanto, con un movimiento, se va a insertar en él, en un movimiento de tipo más regional, que tiene expresiones prácticamente en todos nuestros países, que tiene también expresiones en Dominicana, y que en el caso de Haití va a ser un núcleo fundacional, sin lugar a duda, por una peculiaridad. El mundo negro de Haití era un mundo que iba a la vanguardia del pensamiento de la región. No podemos olvidar que había protagonizado el primer movimiento triunfador, independentista, ya no solo del Caribe, sino de todo el continente. Un movimiento que, si bien finalmente había sido traicionado después por las propias figuras que habían comandado y liderado el movimiento, había marcado sin lugar a dudas un hito en el desarrollo político, social, el desarrollo histórico de toda la región. De ese movimiento negro vamos a tener a un Carpentier que muy tempranamente va a identificar una obra que constituye un hito de fundación, que es la novela Batuala de René Maran, que obtiene el premio Goncourt de francés en el año 1921. Y es una novela que va a resultar completa y absolutamente de un escándalo en toda Europa, con muchos detractores que no entendían cómo era posible que se premiara con un lauro tan importante una obra de un negro, de un escritor martiniqués, que por otro lado se enfrentaba y se ocupaba de tematizar el mundo, la cultura negra en este caso,
procedente de África. Hay una excelente recensión, digo excelente por todo lo que enuncia, por todo lo que dice de la cultura del colonizado, una recensión española de la época de 1922, que dice que el crítico que no imaginaba cómo era posible que nuestra región pudiera dar un escritor con una obra de la talla de Batuala de René Marán. Es un poco la misma sorpresa que exhibió en el siglo XIX Benito Pérez Galdós cuando recibió la Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde y se asombraba de que el trópico pudiera dar un escritor capaz de escribir una novela como la que tenía en sus manos. Finalmente había pasado el tiempo, pero las circunstancias culturales no habían cambiado demasiado. Carpentier, que entonces era un crítico joven, muy bisoño, identificó rápidamente la importancia de Batuala, la importancia de la emergencia de nuestra literatura, de que se alzara con una voz potente internacionalmente. Y esa pasión, sin embargo, ese regocijo no lo llevó a descuidar una visión crítica de la novela que de alguna manera comparte algunas características comunes a la literatura de ese movimiento que podemos englobarlo bajo la denominación de movimiento negrista dentro de nuestra vanguardia. Y era que la visión del negro resultaba finalmente exótica, que no se integraba a nuestras propias realidades. En el caso de Batuala, estaba tematizando la cultura y la realidad del negro del África, que en última instancia un negro en nuestra región que no se llegaba a acoplar, que no era coherente, que no lograba un estatuto orgánico desde nuestras culturas, sino que permanecía latiendo en él la añoranza del mundo perdido. Es justamente la visión que va a renovar completamente Jacques Roman con Gobernadores del Rocío, en la que incorpora toda la herencia mitológica de nuestros negros, pero incorporados ya a nuestra realidad como sujetos actuantes, partícipes de la realidad, de una realidad diversa a la realidad africana, de una realidad diversa también en el ámbito cultural, esa visión un poco exótica, no coherente, es la que anima la primera novela de Carpentier. Una novela de 1933 que se llama Ekweyambao, en lengua lucumí su traducción sería Dios loado seas. Es una novela de la cual Carpentier quiso desentenderse durante muchos años. Después de la edición de Madrid de 1933, no volvió a publicarse y no quiso Carpentier que se hablara de ella hasta que una edición argentina pirata ya en los 60 la saca nuevamente a la luz y la fija como una novela escrita después del siglo de las luces. Entonces es Carpentier que se da cuenta de que no podía renunciar a un hijo suyo como Ekweyambao, y entonces se decide volver a publicarla, en este caso con un prólogo que atendiera al contexto de realización de la novela. Ekweyambao, en efecto, adolece de problemas estructurales, de problemas constructivos, debido a los gags de la vanguardia y a una visión del negro que llega a resultar de todas maneras ajena, que no alcanza a atrapar, a aprehender suficientemente la historia, el mundo que está contado, construido, un mundo coetáneo al mundo de Carpentier, al mundo de la Cuba que vivió Carpentier en la lucha antimachadista. En 1943, Carpentier tiene la posibilidad de viajar a Haití. Y Haití le descubre a Carpentier un mundo completa y absolutamente inédito para él. La visión de la Citadel, la visión de Sanssouci, de la historia de Henri Christophe, enseguidamente
atrapó a Carpentier. Hay algunas razones que podrían explicar ese deslumbramiento. Carpentier, como sujeto intelectual, había comenzado y había madurado enfrentando una de las dictaduras más feroces que ha vivido la América, la dictadura de Gerardo Machado. Le tocó, como intelectual joven, como intelectual de una vanguardia que unía la renovación estética a la renovación política, el enfrentamiento a la dictadura, el madurar en medio también de la fragua política, como resultó en el caso de Jacques Roman o como resultó en el caso de Bosch, como todos sabemos. La obsesión por el tema dictatorial en tanto formas de realización del ejercicio, digamos, de esa independencia que había, por la que había luchado tanto el continente, cautivó a esa generación. Quizás el texto de Carpentier, paralelo a Ecouyan-Bao, en Ecouyan-Bao, como decía, se está tematizando la realidad del negro en medio de la dictadura de Machado en Cuba. Paralelo a ese texto, publica Carpentier en 1933 una crónica que es, desde mi punto de vista, un relato igualmente excelente, que se llama Crónica de un dictador, Retrato de un dictador, que publica en la revista Octubre en España, en el momento en el que está festejando en Madrid la caída de Machado, y Rafael Alberti le solicita un texto para publicar en la revista Octubre. De manera que ahí había una obsesión sobre una dimensión política que marcaba en buena medida la historia desde todo punto de vista para atender a nuestras realidades postcoloniales. De momento, la revelación de una realidad histórica que marcaba el primer aliento de independencia de toda la región, que era la Revolución Haitiana, marcada básicamente por los movimientos del pensamiento de renovación que trae la Revolución Francesa y que hubiera sido traicionada justamente por la clase que emerge desde la nada al poder, la clase más preterida de todas nuestros grupos sociales, que es justamente la del negro, la imagen de aquel negro cocinero, Christophe, venciendo en la revolución y coronándose emperador y construyendo una fortaleza, imagen y semejanza de los grandes palacios y monarquías europeas, pues sin lugar a dudas creaba un símbolo demasiado fuerte de dónde encontrar la contradicción entre pensamiento y realización social y política de una independencia. Y Carpentier, en capítulo de novela que se publica en 1944, está anticipando un fragmento de esa novela que la realidad haitiana sembró en él en cuanto a necesidad de escribir. Pero capítulo de novela es la visión de un sujeto coetáneo a Carpentier que llega un poco en un relato muy de tipo autobiográfico, que llega a Haití y que de momento se descubre, como él, deslumbrado frente a la realidad que está palpando y empieza a evocar. Con una visión igualmente muy poco coherente, muy exteriorista, de una incomprensión, de la incomprensión resultante del momento del deslumbramiento. Y en ese mismo año, 1944, Carpentier encuentra Gobernadores del Rocío, que le hace encontrar una nueva manera de enfrentar la realidad. Antes lo había hecho, Carpentier había encontrado esa manera de expresión propia de nuestras realidades en la pintura. Lo había hecho en el 1926 con el viaje a México, encontrándose con la gran obra del muralismo mexicano y viendo cómo Diego Rivera y Orozco traducían los alientos renovadores europeos para expresar nuestras realidades desde una manera de hacer también propia, también nuestra. Lo había enfrentado Carpentier en el terreno de la música, con las obras de Roldán, de García Caturla.
En el campo de la literatura, para Carpentier y para su generación, no había pasado el momento de las experimentaciones para llegar a formas propias de expresar la realidad. Carpentier de momento encuentra un pozo, una mina de oro en Gobernadores del Rocío. Y eso le hace reescribir la novela que había comenzado a imaginar, a construir y de la cual había dado ya un fragmento con capítulo de novela. Y entonces llega El reino de este mundo de 1949. Llega una novela en la cual, al igual que en Gobernadores del Rocío, la voz que construye es una voz que comienza desde el silencio, que comienza desde la total y absoluta incomprensión de la realidad, porque se trata de una cultura ágrafa, que es la cultura de Tinuel. Tinuel no es poseedor de la palabra. Tinuel es un negro marginal dentro de la historia, del gran momento histórico al que se va a enfrentar. Y Tinuel, a lo largo, el periplo de Tinuel en la novela va a ser justamente el periplo de aprendizaje. De alguna manera la novela es una novela de aprendizaje, a través de la cual Tinuel, del no entendimiento de la historia, de los sucesos que están pasando ante sus ojos, va ocupándose paulatinamente al fragor de los acontecimientos, los va otorgando esa posibilidad de intelección de la realidad propia, de una realidad que se puede colegir única y exclusivamente a partir de la inversión de los signos de la cultura dominante, que ha sido la que ha fijado un rostro para nuestra cultura. Y es Tinuel quien va presenciando cómo el sustrato de la nueva cultura puede ir expresando y construyendo una imagen propia que hará suya y que por lo tanto fijará su sentido en el reino de este mundo. Llegará a ese momento crucial de entendimiento de la realidad en el que el protagonista arranca aquel parlamento famoso de "y comprendí ahora que el hombre padece y espera y lucha por mejorar una realidad que no va a habitar, que habitarán otros, pero esa es la grandeza del hombre, vivir entre penas y tareas, pasando por encima de ellas, intentando conseguir un mundo mejor, construyendo un mundo mejor, pero el mundo que el propio hombre desea. Y ese propio hombre ahí es el propio hombre nuestro. Es ese Manuel que alcanza el agua aunque le cueste la vida para que otros convivan una realidad mejor que la que le tocó habitar a él. Es finalmente esta historia de dos grandes novelas, yo creo que hasta ahora poco vistas, enlazadas unas y otras, que construyen también un alto capital simbólico para nuestras culturas. Finalmente, desde sus propios títulos, Gobernar el Rocío y reinar en este mundo es justamente a lo que aspiramos todos los sujetos que vivimos en esta realidad que ellos nos ayudaron a construir en una imagen nueva con la que verdaderamente nos sintiéramos más identificados. Muchas gracias.